Hola, para quien no lo sepa, soy de Madrid y quizás hay algunas cosas que ni yo sepa de la ciudad, bueno, de la comunidad. Pero bueno, vamos a ver un vídeo que va sobre la ciudad, 15 secretos de Madrid que ni los madrileños conocen. Vamos a ver si la conozco yo y los que sean madrileños, bueno, que también lo vean y que opinen, coño. ¡Vamos al lío! ¿Sabías que debajo de tus pies, en plena Gran Vía, hay toda una ciudad fantasma que lleva más de 100 años abandonada esperando en la oscuridad total? Hostia, ya me lo pinta fuerte, ¿eh? Me lo pinta fuerte. Sorprendentes que ni siquiera los madrileños de toda la vida los conocen. Y hoy vas a descubrir 15 Cuéntame. de ellos que te van a hacer ver esta metrópolis con otros ojos Vale, yo completamente diferentes. estoy viendo del metro Porque lo que Chamberí. creías saber Esta sí de que la capital conozco, ¿eh? española No he estado, pero lo era conozco. solo la punta del iceberg más diminuto. Del Te aviso iceberg. desde ya que No algunas del de estas iceberg, del revelaciones iceberg. van a hacer que te Es replantees bilingüe. todo, absolutamente todo lo que pensabas sobre la villa y corte, y que te va a entrar esa sensación extraña de haber Calle caminado del durante espejo. años por un escenario sin conocer la verdadera obra que se representa. Empezamos fuerte con Venga, algo que fuerte, te va a fuerte. volar la cabeza completamente. Madrid no se llama Madrid por casualidad ni por capricho de algún monarca Secreto que aburrido, fluye sino bajo que tus viene pies. del árabe Mayritz, Madrid, que era, si no mal recuerdo, el camino, lo que hace los caminos, lo que lleva los caminos, algo así. que significa literalmente lugar de muchas aguas. Y aquí está el primer Mira. dato alucinante, Igualito, ¿no? que presume de estar en el centro exacto de la península ibérica. Sí. Está construida sobre un sistema de acuíferos subterráneos tan extenso y tan increíblemente vasto que si pudieras verlo desde arriba con una radiografía Curioso. gigante, No parecería sabía una esto, ¿eh? esponja enorme llena de ríos ocultos que recorren todo el subsuelo de la ciudad como las venas de un cuerpo vivo. No estamos hablando de 4 charcos ni de algún arroyo perdido, sino de corrientes de agua cristalina y pura que han estado fluyendo desde antes de que los Así árabes dicen, levantaran así la primera decimos, que el muralla mejor agua defensiva del ya por mundo el es el siglo agua de IX. Madrid, del grifo de Cuando Madrid. ni siquiera era Por Madrid estas todavía, cosas. sino apenas una pequeña fortaleza perdida. Lo más loco de todo es que durante siglos enteros, Madrid fue una de las pocas ciudades europeas que nunca tuvo problemas serios de abastecimiento No, de claro, agua si potable. tiene agua por todos mientras lados. otras capitales importantes se morían literalmente de sed en épocas. Total De sequía, claro. brutal. Porque Sequía los brutal. madrileños tenían este tesoro líquido corriendo bajo sus casas y nadie de fuera lo sabía, porque Joder. era el secreto mejor guardado de Pues la fíjate, ciudad. con lo seco que es Quedarse Madrid, escondido que es bajo muy la seco, arena. es muy seco, Ahora viene lo Pero bueno hay agua porque por esos debajo. acuíferos todavía existen y siguen activos en pleno siglo XXI, solo que Fíjate. la gente camina por encima cada día sin tener la más remota idea de que bajo el asfalto caliente del verano, bajo los adoquines caliente, ¿eh? históricos del Madrid de los Austrias, hay todo un mundo acuático oculto fluyendo en completo silencio. Pa' flipar, Pero espera chavales. un Yo esto no lo momento, sabía. porque No del lo agua sabía para nada. subterránea es solo el aperitivo de esta comida secreta. Bueno, es Vamos a empezar por la bebida. Las estatuas de reyes a caballo El que código cualquier oculto en otra las ciudad patas del de mundo bronce. entero. Y cuando digo del mundo entero, no es una exageración, sino que es completamente literal. Hay exactamente 17 estatuas ecuestres 17 estatuas. magníficas repartidas estratégicamente por toda la ciudad, desde la majestuosa Plaza de Oriente, donde se concentran varias, hasta la imponente Puerta de Alcalá, pasando por mírala, todas la las puerta de imágenes. Alcalá. Fíjate muy bien en este detalle técnico fascinante que muy poca gente conoce, ni siquiera los guías turísticos A más ver. experimentados, porque cuando ves Sorpréndeme. una estatua de un rey montado a caballo con toda su pompa y su gloria, puedes ¿Su saber pompa? exactamente Culito, cómo ¿no? murió A ese caballo. monarca solo con mirar detenidamente las patas del animal. No es ninguna broma ni leyenda urbana, sino un código Neptuno, real que chaval. funciona. Porque existe un lenguaje secreto escultórico que los artistas han usado durante siglos para contar la historia sin palabras. Si el Cuéntame, caballo cuéntame. tiene las 4 patas firmemente apoyadas en el suelo, Sí. sin levantamiento alguno, significa claramente que el rey murió de muerte natural, tranquilamente en su cama, rodeado de su familia. Murió chill. Si tiene Vale, una única ok. pata levantada del suelo en posición guerra, de ¿verdad? marcha, murió de heridas recibidas en batalla, pero no inmediatamente. Pero no en la sino guerra. días o Ah. semanas después, en su Ya lecho de 2 patas en la convalecencia. guerra. Y si tiene las 2 patas delanteras completamente en el aire en posición de corbeta, significa que murió directamente en combate sobre el campo de batalla. Oye, estando me en manos encanta, de un ¿eh? guerrero. Ahora, cada vez Este que pases lenguaje delante de secreto. una de estas estatuas impresionantes, vas a mirar automáticamente las patas del caballo, Total, como un total. detective buscando pistas históricas. Porque Oye, me da ganas de ir a Madrid está presente en casi todas las a ver ciudades todas las europeas estatuas de importantes. caballos. Pero en de Madrid, jinetes. donde hay tantas estatuas ecuestres juntas Ecuestres. concentradas, puedes hacer un recorrido completo fascinante. Que por te la encuentres historia todas las dramática de la monarquía estatuas española, ecuestres. solo leyendo las Estatuas patas de los ecuestres. caballos de bronce, sin necesidad de leer ni una sola placa informativa. Y ya que estamos Fíjate. metidos de lleno con cosas ocultas bajo tierra,
Cuéntame contarte más. ahora la tercera revelación impactante que tiene que ver directamente con el metro de Madrid. Ese Esta me la sé. transporte que usas probablemente todos Esta los la que va a contar, esta me la sé. No he estado, pero me la Seguramente sé. has cogido el Los metro fantasmas que nunca se cientos o bajaron. miles de veces en tu vida para ir al trabajo, para visitar a la familia, para salir de fiesta. Espérate, que igual le ha metido drama, en el A título. que nunca jamás te has fijado en que hay estaciones fantasma completamente cerradas al público. ¿Más de una? Y abandonadas desde hace décadas, olvidadas. O sea, yo conozco la de Chamberí. No son una ni dos estaciones perdidas, sino al menos 5 estaciones completas ¿Cinco? que se construyeron con todo lujo de detalles y funcionaron operativamente durante años. A ver, ¿cuáles son recibiendo esas pasajeros 5? cada día, pero que por diferentes razones técnicas. Ya ves, mira cómo se ve. económicas o Es que daros cuenta que es el metro pasa. O sea, hay unas vallas acristaladas porque es como un museo, pero es que es una estación de metro y el metro pasa. Lo que pasa es que pasa de largo, porque por esta estación no pasa. Entonces tú vas por el metro y ves luces por aquí y dices, estación fantasma, ¿no? Y antes de que se estableciese como museo, estaba a oscuras, pero tú veías cosas. Tú veías, dice, y esto es como una estación, ¿y por qué pasamos de largo? Era una estación que ya no se usa, que se usó hace muchos años. urbanísticas se clausuraron definitivamente y quedaron congeladas en el tiempo como auténticas cápsulas del pasado madrileño. Ya ves. La más famosa de todas, sin duda alguna, es Chamberí. Chamberí. Esa es la única que conocía, arquitectónica que estuvo operativa recibiendo viajeros desde el año 1919 hasta el año 1966. Cuando finalmente la cerraron, 66. porque los nuevos trenes eran más largos y la estación había quedado obsoleta. 60 años. Simplemente 60 tapiaron años. todos los accesos, sellaron Abandonada. las entradas y la dejaron ahí abandonada a su suerte, con los Wow. azulejos originales intactos, los carteles Tengo ganas de ir, publicitarios a esta aquella estación. época pegados en las paredes y hasta las antiguas taquillas de madera conservadas, como si el Fíjate. tiempo literalmente se hubiera En detenido otros tiempos, another 1966. Ahora funciona como museo visitable, pero las otras 4 estaciones fantasma siguen ahí abajo en la oscuridad absoluta con los trenes modernos, pasando de largo a toda velocidad sin A toda parar, velocidad, claro. mientras tú vas Seguramente tranquilamente que en los años sentado 60 fuesen más leyendo el móvil lentos en tu los vagón, metros. sin saber que estás atravesando literalmente el pasado enterrado cada vez que haces tu ruta diaria habitual. Cuarta Fíjate. cosa, que te va a dejar con la boca abierta y los ojos como platos. A ver, cuéntame. Tiene La que ver telaraña directamente que con el la Palacio realeza Real, tejió ese edificio en silencio. monumental que domina el horizonte madrileño, porque todo el mundo sabe que es uno de los palacios más grandes e impresionantes de Europa, con sus 3.428 habitaciones Un y palacio monumentos gordo. llenas de arte y historia. Pero lo que casi nadie sabe, ni siquiera los madrileños más orgullosos, es que debajo del palacio, escondida bajo toneladas de piedra, hay una red compleja de túneles secretos que conectan estratégicamente con otros edificios importantes de la ciudad, Como formando mola, ¿no? una telaraña subterránea. Estos túneles no son leyendas urbanas ni historias inventadas de abuela para asustar a Existen, los de nietos, verdad. sino que existen de verdad, están ahí documentados y se usaron activamente durante siglos para que la realeza pudiera moverse libremente por Madrid sin ser vista por el pueblo llano. sin A ver, te puedes exponerse mover libremente, pero no en plan, venga, vamos a darnos un agradable paseo, ¿no? Para disfrutar del paisaje, ¿no? Porque era pues túneles oscuros con luces, ¿no? Si acaso. Pero bueno, yo qué sé, si tenían que moverse, pues está bien, ¿no? Tienen que transportarse de un sitio a otro, pues es una forma de que no lo viesen. Entonces tenían que tener cuidado porque de repente igual se encontraban un acueducto, ¿no? De estos que de los que hablaban que había aquí en Madrid por todos lados. peligros. Algunos de estos pasadizos subterráneos llegan hasta la Catedral de la Almudena, otros ¿La hasta el Almudena? mismísimo Senado donde se hacen las leyes. Dios. Y hay incluso uno que, según cuentan los archivos históricos, llegaba hasta el antiguo Real Alcázar antes de que ardiera completamente en el terrible incendio devastador de 1734 que destruyó siglos de historia. Lo más alucinante. No, o sea, si me verdaderamente cuentas que esto es increíble, otra historia de Madrid oculta, que pues no es oculta, pero para mí sí. O sea, a mí me dice eso, yo no sabía que se había quemado un edificio histórico. es que muchos de estos túneles siguen completamente intactos hoy en día en pleno siglo XXI, solo que están sellados herméticamente y vigilados Claro. las 24 horas. Porque imagínate el problema monumental de seguridad que supondría tener pasadizos secretos accesibles, corriendo libremente debajo del Palacio Real en Sí. los tiempos que corren. Vamos con Perfecto para malhechores, podríamos decir. Tengo que preguntar una cosa. Y para ¿Alguna vez te has botellones. El fijado animal en que Madrid cambió de tiene género un oso durante y un 3 madroño siglos. en su escudo, ¿verdad? Pues bien,
Resulta que Es ese trans, oso ¿no? que todos conocemos y que está en la Puerta del Sol, en realidad durante siglos nadie supo si era un oso o una osa, porque en las representaciones antiguas no quedaba claro el género del animal. Ah, Esto generó un curioso. debate que duró más de 300 años entre historiadores, artistas y eruditos. Es un ose. Hasta que finalmente, en el siglo XX, se Ni oso ni determinó osa, ose. oficialmente que era una osa Jose. y no un oso. El ¿Y ose sabes por Jose. qué? Es- Porque según las crónicas medievales, el animal representaba a la Osa Mayor, la constelación que guiaba a los viajeros por la noche, La osa mayor. y además había una tradición muy antigua que decía que los territorios de Madrid eran especialmente ricos en osos hembras que bajaban de la sierra a comer los frutos de los madroños. Y de ahí Pero viene hace toda mucho, la lo que es simbología. osos en Madrid, Pero yo creo durante que siglos hace todo tiempo el que mundo no, lo ¿eh? llamó oso Hace sin mucho saber tiempo que no, ¿eh? técnicamente era osa. Y este es uno de esos detalles que cambian tu perspectiva de un símbolo que has visto millones de veces. Sexta cosa, y ahora sí que vamos a Vale. entrar en territorio verdaderamente oscuro. Oscuro, venga, va. Oscuridad. Luz y oscuridad, oscuridad y luz. Ya lo decía Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez, El Resulta suelo que la Puerta del pisas Sol, mil que veces es el cada año. kilómetro cero de España y el centro neurálgico ¿Sí? de Madrid, está construida literalmente encima de un cementerio antiguo donde durante siglos se enterraron cientos de madrileños. Cuando hicieron las obras de Sí remodelación... que es verdad que esto no creo que solamente fuese exclusivo de Madrid, pero antiguamente los cementerios se hacían en ciudades. O sea, se hacían alrededor de las iglesias. Entonces montabas una iglesia y lo muerto pues lo dejabas ahí. Entonces como las iglesias están en las ciudades, pues al final pues había cementerios en plena ciudad. Entonces no me extraña que hubiese un cementerio antiguamente. Luego ya, con el tiempo, dijeron, mira, vamos a poner los cementerios alejados de lo que vienen siendo los cascos históricos de la ciudad, ¿no? Y empezaron a hacerlos a las afueras. Y ya sobre todo cuando empezó a haber un número más masivo de gente viviendo, ¿no? Ya las ciudades alcanzaban volúmenes que ya no eran 4 gatos, no, ya era un poco más, ¿no? de la plaza en diferentes épocas, encontraron restos óseos por todos lados, y no estamos hablando de 1 o 2 esqueletos, sino de cientos de huesos que tuvieron que ser trasladados a otros lugares. Pero la cuestión es que cada vez que caminas por la Puerta del Sol, estás pisando tierra que durante generaciones fue tierra. Santo, y esto no es algo Cemento, que se publicite cemento mucho, no queda bien para el caluroso, público ¿eh? decir, oye, mira, aquí donde te haces la foto con el oso, había un cementerio gigante. Pero es la verdad histórica y está documentado en los archivos municipales para quien quiera investigarlo. De Y por si no hablando te fías cosas de bajo mí, ¿no? tierra, la séptima revelación. Vale. Los ríos Madrid que llevan tiene 1000 años kilómetros y fluyendo sin kilómetros de descanso. galerías subterráneas que se construyeron en el siglo XIX para transportar agua potable desde los acuíferos hasta las Al canal de fuentes Isabel públicas II, de ¿no? la ciudad. Con el Estos agua túneles se llaman magnífica viajes de agua, Madrid. y son tan antiguos que algunos datan de la época árabe cuando Madrid todavía era Mairit. Lo Mairit. increíble es que muchos de estos viajes siguen funcionando hoy en día, llevando agua fresca desde la sierra hasta diferentes puntos. No, pero de a toda la ciudad. comunidad, ¿eh? Solo A que toda ahora la están comunidad. integrados en el sistema moderno de abastecimiento y la gente no los ve porque están a varios metros bajo tierra. Claro. Pero si pudieras bajar a explorarlos, verías un laberinto de galerías de piedra con corrientes de Ya me agua imagino. cristalina que han estado fluyendo ininterrumpidamente durante más de 1000 años. Hay espeleólogos urbanos que se dedican a mapear estos túneles de forma clandestina porque técnicamente está prohibido entrar. Es Pero secreto. la tentación de descubrir esos mundos subterráneos es demasiado fuerte. Octava curiosidad, A ver. y esta te va a hacer gracia. Cuéntame. El parque Tiene donde que los ver con reyes el jugaban a la Retiro, guerra. Ese parque que todos los madrileños adoran y que El visitamos Retiro, cada hombre, fin de semana Retiro. para pasear o hacer deporte. Pero resulta pulmón que de el Retiro Madrid. no siempre fue un parque público abierto a todo el mundo, sino que durante 200 años fue un jardín privado exclusivo de la realeza, donde el pueblo Estaba ya ya. tenía No, prohibida no la me entrada extraña bajo pena de que arresto. fuese Solo un se sitio abrió al privado público antiguamente. en 1868, después de la Revolución de la Gloriosa, cuando la reina Isabel II fue destronada y tuvieron que ceder el parque al pueblo. Lo más loco es que dentro del Retiro hay un lago artificial que se construyó para que los reyes pudieran falso! hacer batallas navales simuladas con barcos de verdad en miniatura y entretenerse jugando a la guerra sin salir de Madrid. Esas batallas ¿Cómo? náuticas eran todo un espectáculo con cañones de A hundir fogueo, la flota fuegos jugaban, pero artificiales y con barcos de municiones verdad, ¿o completas, qué? ¿Cómo va la remando cosa? como locos, mientras la corte miraba desde las gradas, apostando por quién ganaría. Hostia, qué Novena guapo, cosa. ¿eh? Y ahora vamos a hablar de comida. Venga, de manjar, el Seguro pescado has de comido pobres que calamares se en el convirtió en bar y bares icono. de Madrid toda tu vida.
Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué una ciudad que está a 400 kilómetros del mar tiene como plato más típico el bocadillo de calamares? Siempre me lo he preguntado, Pues digo, aquí ¿dónde viene la pescan explicación el que nadie calamar? te ha ¿Del río contado. Manzanares? En el siglo XIX, Madrid se convirtió en el mayor mercado de pescado del interior de Europa gracias al tren que traía producto fresco desde los Claro, puertos con el del tren. norte y del sur en tiempo récord. Ya ves. Los calamares eran especialmente baratos porque en aquella época se consideraban pescado de tercera categoría, que Hostias, solo comía con la lo gente bueno que están pobre, los calamares mientras que las clases y- altas preferían la merluza, y la el calidad que rape tiene, o las lubinas. Los madrileños, que siempre han sido muy listos, se dieron cuenta Metieron de los que esos calamares empanados en un rebozados y pan. fritos quedaban de muerte y empezaron a meterlos en bocadillos para los obreros que trabajaban en las Combina obras de muy bien, construcción de la Bocata de carretera. calamares, Así ojito, nació el bocadillo de calamares, que pasó de ser comida de pobres a icono gastronómico de la ciudad en cuestión de décadas. No, siempre me he quedado Décima flipando. revelación. Y esta Comida gente- típica de Madrid, bocata de calamares. Dices, ¿por qué? No, pues, que me dices bocata de cerdo, dices, vale, sí, porque hay cerdos. Hay mucho cerdo. Pero calamares, dices, no, no entiendo. No. con la Plaza Mayor, ese espacio rectangular perfecto. Pero claro, si que los parece traían en sacado tren, de un pues cuadro todo tiene barroco. sentido. Donde la sangre Esconde corría una como historia espectáculo. sangrienta, porque durante siglos la Plaza Mayor no era solo un lugar para el mercado o las La fiestas, plaza era sino un que era el escenario principal escenario de las celebraciones gladiadores. públicas, los autos de fe de la Inquisición y las corridas de toros más brutales que te puedas imaginar. Corridas de Cuando toros. digo brutal, me refiero a que no era raro que muriera gente, tanto No era toreros raro. como espectadores, porque los toros se escapaban entre el público y causaban auténticas tragedias. Además, en esa misma plaza se quemaron vivas a decenas de personas acusadas de herejía. Toma, mientras joder, miles de qué- madrileños miraban como si fuera un espectáculo más. Vaya historia la de Madrid, Pasaba justo Vaya historia. Donde ahora la gente se sienta tranquilamente a tomarse una caña y Por unas cierto, hay un bravas, caballo ahí. sin ¿Has saber que el visto suelo cuántas que patas pisan tiene levantadas? tiene siglos de historia violenta impregnada No en tiene cada ninguna piedra. levantada, ¿eh? Undécima Ojito. cosa que seguro desconocías. La diosa Tiene que ver turca con que la Cibeles, los madrileños esa adoptaron fuente como propia. preciosa que es La símbolo del Cibeles. Madrid futbolístico y de las celebraciones. Del Real Madrid. Pero resulta que la Mm. diosa Cibeles, que está ahí representada en su carro tirado por leones, no era una diosa española, ni tiene nada que ver con la historia de Madrid, No, no tiene sino que pinta es una española, deidad ¿no? de origen frigio de la actual Turquía, que representaba la fertilidad, la naturaleza y la Vamos. madre tierra. La pusieron ahí en 1782 simplemente porque en Porque le aquella gustó, época ¿no? estaba de moda el neoclasicismo y los reyes españoles querían decorar Madrid con estatuas de dioses Pues sí, griegos y pues mira. romanos para darle un aire más culto y europeo a la ciudad. Lo Claro, curioso le queda bien, es que ¿eh? con el tiempo la Cibeles Está se chula. convirtió en un símbolo tan madrileño que la gente ya ni se acuerda de que es una diosa extranjera y Sí, la ha no tenía ni adoptado idea. como si fuera de aquí de toda la vida. Es como el bocata de calamares, ¿no? Curiosidad. Y ahora vamos con algo que tiene que ver con los nombres de Adoptaron las algo de fuera. Madrid Las tiene una etiquetas calle que, se llama el Calle pueblo de la inventó Pasa hace 500 y otra años. que se llama Calle del Oso y otra Calle del Espejo. Y podrías pensar que son nombres poéticos o simbólicos, Sí, ¿no? pero la verdad es mucho más mundana y práctica. En la Edad Media, las calles de Madrid no tenían nombres oficiales, sino que la gente las identificaba por lo que había en ellas. Entonces, si en una Pasa en calle todos había los una sitios tienda eso, que ¿eh? vendía pasas, esa calle se convertía en la Calle de la Pasa. Calle de la Y si en Pasa. otra calle había un edificio con un espejo grande en la fachada, esa era la Calle del Espejo. Así Con de el simple. tiempo, cuando las autoridades decidieron ponerles nombres oficiales a las vías públicas, simplemente adoptaron los Hay nombres que preciados, el porque pueblo había ya usaba cosas de manera preciosas, informal. ¿no? Por eso Madrid Un está lleno villadero, de hostia, calles un con villadero. nombres rarísimos Uy. que en realidad describen cosas que había Redactores, ahí hace embajadores, 500 o bordadores, 600 latoneros, años y que ya no yeseros, existen, libreros. pero el nombre se quedó para siempre. Vale, Decimotercera vale. cosa, y esta va a ser que mires el rastro con otros ojos. El Ese mercadillo que dominical nació que entre todos rastros de conocemos, sangre. donde se vende de todo desde antigüedades Vale, hasta ropa cuéntame de segunda más. mano, tiene un origen bastante macabro que no todo el mundo conoce. La palabra rastro viene de rastrojo, que es el Rastrojo. residuo que queda en el campo después de la cosecha. Que se Pero quema, en Madrid ¿no? el rastro era originalmente el lugar donde se arrastraban los animales muertos, desde el matadero hasta el río Manzanares, para limpiar la sangre y las Vale. vísceras. Ok. Las calles empinadas de esa zona se llamaban rastro, precisamente porque quedaban Por lo que rastros de dejaban. sangre por todas Entonces- partes cada vez que bajaban los animales sacrificados. Con el tiempo, cuando el matadero se trasladó a otro lugar, la gente empezó a montar puestos de venta en esas mismas calles, aprovechando que era una zona comercial conocida. Y así olía nació el sangre, ¿no? rastro que Supongo. conocemos hoy. Pero cada vez que bajes por la ribera de curtidores buscando gangas, recuerda que estás caminando por la misma ruta que durante siglos usaron para arrastrar reses muertas. Curioso, curioso. Decimocuarta revelación, y aquí vamos a hablar del clima madrileño. La Todo el montaña mundo rusa sabe que en térmica Madrid más hace extrema de mucho Europa. calor en verano y bastante frío en invierno. Sí,
Pero Sí, lo que poca de climas gente sabe extremos, Madrid, es que Madrid tiene el microclima más extremo de todas las capitales Mira, poco yo europeas, ahí con y Homer diferencias de Simpson. temperatura entre el día y la noche que pueden llegar a ser de 15 o 20 grados. Sí. Esto pasa Es que porque hoy Madrid me ha está pasado, a casi hoy me ha 700 pasado. metros de Mira, altitud. hoy he ido a trabajar, era a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y hacía 7 grados. Y luego, por la tarde, hacía 30 y pico. Y era una de, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cambio? ¿Qué contraste? Me voy a poner malo. En medio de una meseta rodeada de El montañas tiempo de que abril, que es bloquean la loco, humedad del El mar tiempo de y abril es crean loco, un madre. efecto de isla térmica brutal. Lo más loco es que hay días en Madrid donde puedes despertarte con 5 grados bajo cero y terminar la tarde con 25 grados al sol. Sí, Y esto no pasa es en que ninguna otra más o menos capital ha pasado eso, europea, ni siquiera Más o en ciudades menos. nórdicas, porque allí las temperaturas son más estables, aunque más frías. Sí. Este clima tan extremo ha marcado el carácter de los madrileños, que han tenido que adaptarse a vivir en una ciudad donde nunca sabes qué tiempo va a hacer de un Total. día para otro. Y llegamos a la Tienes que salir decimoquinta con y ropa última de cosa abrigo que por si acaso, probablemente no pero sabías, igual la y que llevas cierra en este el brazo recorrido todo el por rato. los secretos de Madrid de A una ver, forma más. que te va a dejar pensando. La Resulta capital que Madrid creció es la sin única cadenas capital de límites. Europa que nunca ha tenido murallas defensivas completas que rodearan toda la ciudad. Y esto es rarísimo porque todas las capitales Muy libre. importantes de Europa como París, Roma, Londres o Viena tenían murallas impresionantes que protegían a sus habitantes de invasiones. Madrid, aunque tuvo algunos tramos de muralla en la época árabe Sí, y tuvo, después en la tuvo. medieval, nunca llegó a estar completamente amurallada, porque la ciudad creció tan rápido y de forma tan caótica Que sobresalía. que las murallas se quedaban obsoletas antes de terminar de construir. ¡Hostias! Los reyes Es que se preferían tardaría invertir mucho el en dinero aquella en época en palacios y construir edificios monumentales esas- en lugar esas de en murallas. defensas, porque Madrid estaba lo suficientemente tierra adentro como para estar relativamente protegida de invasiones marítimas. Esto creó una ciudad abierta, curioso. expansiva, sin las limitaciones físicas que tenían otras capitales europeas, y por eso Madrid se extendió en todas direcciones sin ningún tipo de planificación urbana Libre. coherente. Es una creando locura, ese Madrid. laberinto de calles estrechas y plazas escondidas que hace que perderse por el centro sea tan fácil y al mismo Sí, tiempo tan bastante fácil. fascinante. Y ahí lo tienes. Secretos de Madrid que cambian la forma Pues en me ha que gustado miras esta mucho ciudad, estos secretos porque de cada vez Madrid. que mires El gran vídeo de Raíz Española. No conocía este canal, pero un buen vídeo, ¿eh? Un buen vídeo. Salgo sabiendo un poquito más de Madrid. Así que bueno, sin más me retiro porque son las 5 de la tarde y aún no he comido. ¡Chao!